Dios es fiel, hermanos, y le damos gracias porque en esta noche el Señor nos permite estar aquí compartiendo juntos, ¿verdad? Y aprendiendo de su palabra. Y también gracias, pastora, por la invitación, y pues gloria a Dios. Y en esta noche, mis hermanos, yo les quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón. He titulado este mensaje: Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Acompáñame a leer Filipenses 1:6. Cuando lo tenga listo, me lo indica, por favor. Filipenses 1:6. Dice así la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como les decía, mis hermanos, el Señor puso en mi corazón en esta noche animarles a seguir adelante en lo que Él les ha hablado, pero de manera muy particular a cada uno en su vida. Sabemos que el Señor nos habla a través de la palabra, a través de las circunstancias, a través de otras personas, ¿sí? Entonces, yo en esta noche le quiero invitar a que no abandone lo que el Señor le ha dicho. Que usted haga memoria, ¿sí? Desde que usted conoció al Señor, ¿qué tanto le ha dicho el Señor que quería hacer con usted? Quiero invitarle también a que no abandone ese sueño que el Señor puso en su corazón. Porque todos tenemos sueños, ¿verdad? Todos tenemos o anhelamos hacer algo para Dios. Entonces, si usted está seguro que el Señor le ha puesto un sueño en su corazón, no lo abandone. A que retome, como le decía, esa palabra que ustedes están seguros que un día vino a su vida y que de pronto por cualquier circunstancia ahí quedó. Esta noche yo le quiero también invitar a que tome esa palabra que quedó por ahí, a que vuelva a creer y abrazar el propósito en su vida. Porque es muy importante, mis hermanos, que a nivel personal nosotros estemos fuertes. Seguros en quienes somos en el Señor, ¿verdad? Y no con el afán de gloriarnos, sino con el propósito de vivir en plenitud. Porque eso es lo que quiere el Señor, que vivamos en su plenitud, que no estemos frustrados espiritualmente, que no estemos frustrados ministerialmente, porque en ocasiones, mis hermanos, queremos hacer algo para lo cual no fuimos diseñados, entonces caemos en frustración. Y no disfrutamos el proceso para el cual fuimos hechos. Nos perdemos del proceso de la capacitación para aquello que el Señor nos ha llamado. Son tiempos, mis hermanos, entonces, para ser valientes. ¿Sí? Son tiempos para ser valientes y tomar la decisión de vivir para aquello que fuimos diseñados.
Como lo leímos al principio en Filipenses 1:6, Él va a terminar la obra que comenzó en usted y en mí. ¿Alguien sabe a qué se refiere el término elefante blanco? ¿Nadie? ¿No? Bueno, mire, le platico. Un elefante blanco se le denomina así a una obra que ha sido abandonada. Empezó su construcción, pero por X razón ya no se siguió y ahí quedó. ¿Sí? No se utiliza ni tampoco tiene, no genera nada, pues. ¿Sí? Ahí quedó nada más inconclusa. Pero en Dios, hermanos, no existe el término elefante blanco. Porque la naturaleza de Dios es terminar lo que comienza. Amén. Entonces usted y yo podemos estar seguros que lo que Él ha comenzado en nosotros lo va a terminar. Lo va a terminar. Partiendo entonces de esta promesa, podemos confiar en que nuestra vida debe de estar en perfecta sincronía, nuestra voluntad y la voluntad de Dios, para que nuestro diseño y nuestra misión pueda llevarse a cabo. Dios, hermanos, no deja las cosas a medias, ni tampoco nos confunde. Por eso es que debemos de tener nuestro oído bien atento a lo que Dios nos dice, por donde Dios nos quiere guiar. Y aunque a veces va a haber cosas que no nos va a gustar, pero sin embargo, si usted está confiando en que Dios está haciendo la obra en usted, hay que obedecer. Hay que poner nuestra parte en el proceso, ¿verdad? Se requiere, hermanos, que nuestra voluntad se alinee a la del Señor. Entonces, para vivir en el propósito que Dios tiene para nosotros, hay que empezar por hacer 3 cosas. Primero, hay que recordar lo que Dios dijo que haría con usted. Porque de ahí usted se va a tomar para partir, ¿sí? De esas promesas que el Señor le ha dado, de ahí usted va a tomar fuerza. Pero tiene que recordarlas, tiene que tenerlas presentes. Segundo, tenemos que prepararnos para recibir lo que Dios nos quiere dar. Porque no nada más es conocer lo que Él quiere hacer, sino también hay que prepararse para recibirlo. Porque mire, cuando Dios nos promete algo o cuando nos dice, yo quiero hacer esto con tu vida, no lo va a hacer al día siguiente, porque todavía no estamos listos. Pero si usted y yo nos alineamos con su voluntad, eso llegará más pronto. Porque estamos colaborando con el Señor en nuestra preparación para recibir lo que Él te quiere dar, ¿sí? Lo que nos quiere dar. Y número 3, hay que permitir que Dios restaure nuestra vida. Acompáñame ahí en la palabra, en 1 Samuel 16. Vamos a estar analizando el primer punto. Recuerda lo que Dios ha dicho que haría contigo. Primera de Samuel 16. Le cuento un poco. Mire, en ese pasaje, cuando el pueblo de Israel le pidió a Dios un rey,
el Señor levantó a Saúl. Pero Saúl no dio los resultados esperados, ¿verdad? Porque su corazón se endureció y se alejó de Dios. Entonces el Señor se preparó otro rey y escogió a David. Y este fue ungido por el profeta Samuel para tal cargo. Ahí en el verso 13 dice, hablando de David, que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu de Jehová estuvo sobre David. Cuando Dios, hermanos, te elige para algo, Él te marca. Él te unge. Él te capacita. Y Él dice, mío eres tú. Pero David no fue rey al otro día. Pasaron muchas cosas antes de que lo fuera. Dice la palabra en ese mismo capítulo que Saúl era atormentado por un espíritu malo y alguien de ahí del palacio no le recomendó a David, ¿sabes qué? Hay un muchachito que toca muy bonito el arpa, tráiganlo, dice Saúl, y que me toque aquí y que traiga paz. Fueron por David, él tocó el arpa y el espíritu malo se alejó de Saúl. Este fue el pretexto, digamos así, para que David llegara al palacio. Pero sabemos, ¿verdad?, que el Señor tiene todo en control. A Dios no se le escapa nada. Y mire qué hermoso. Dios, aquí también podemos ver cómo Él usa nuestras habilidades, ¿sí? A Dios nada se le escapa, mi hermano. Nada. Porque Él sabe cómo nos diseñó. Él sabe las capacidades que nos dio. Y Él sabe cómo las puede usar para cumplir sus propósitos. Y entonces David halló tal gracia ante Saúl que ya no lo quiso soltar. Le dijo, tú te vas a quedar aquí. Y le mandó a avisar al papá de David. ¿Sabes qué? David ya no va a volver, ¿sí? Aquí se va a quedar en palacio, va a ser mi paje de armas y aquí va a estar. Cuando Dios, hermanos, nos dice lo que quiere hacer con nuestra vida, hay que estar muy atento a esos pequeños detalles. A todo lo que pasa a nuestro alrededor. Porque mire, esas pequeñas cosas no pasan por casualidad. Son parte necesaria para el cumplimiento del propósito en nuestras vidas. Así que no dejemos pasar los pequeños detalles por estar esperando algo espectacular. David no dijo, la primera vez que yo pise el palacio va a ser para mi coronación. ¿Verdad que no dijo así? No. Antes que David fuera proclamado rey, tendrían que pasar muchas cosas, como les mencioné hace un momento. Y David tenía que demostrar otras tantas. Por tanto, mis hermanos, no hay que distraerse con lo que pasa en nuestra vida, porque esos pequeños detalles en realidad muchas veces vienen a ser llaves que van a abrir puertas. El tocar el arpa para David fue la llave que le abrió la puerta del palacio. El lugar donde él iba a estar un día dirigiendo. Y Dios usó su habilidad de tocar el arpa para llevarlo allá. Pero si no estamos atentos, podemos caer entonces en el pensamiento, es que a mí Dios no me dio nada.
Es que yo no tengo nada con qué servirle a Dios. Yo creo que yo no tengo dones. Eso es una mentira. Eso no es verdad. Porque si hay alguien, mis hermanos, que está interesado en que usted y yo alcancemos nuestro potencial, ese es Dios. Es el primero que está interesado en que nos desarrollemos, en que nos capacitemos, en que nos preparemos, porque Él quiere cumplir el propósito a través de nuestras vidas. ¿Sí? Dios no se equivoca, pero necesitamos recordar lo que Él nos ha dicho. Y en el camino hacia nuestro propósito vamos a sortear muchas batallas, unas más grandes que otras, porque necesitamos, hermanos, desarrollar carácter. Las batallas nos ayudan a desarrollar el carácter, a desarrollar la fe, la confianza. Y eso es lo que debemos de poner en la balanza cuando estamos pasando por una situación difícil, ¿verdad? No decir, ay, ¿por qué estoy pasando por esto? Sino más bien, wow, de aquí yo salgo más fuerte. Amén. De aquí yo salgo victorioso, victoriosa. De aquí yo voy a salir mejor, con más discernimiento, con mayor capacidad de orar, con mayor capacidad de buscar a Dios. Hay que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y va a ser más fácil, mis hermanos. Va a ser mucho más fácil. En el capítulo 17, en el 37, cuando David enfrenta a Goliat, hablando de las batallas, David, platicando con Saúl, le dice: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho esta prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Dios, hermanos, había ungido a David como rey de Israel, pero no iba a llegar al trono sin antes demostrar su valentía. Y qué mejor oportunidad. Eso fue una prueba para David. Todo el ejército de Israel lo estaba viendo. Si estos hombres veían la valentía de David y veían que confiaba en Dios y veía que él estaba seguro que iba a obtener la victoria, esos hombres iban a estar de su lado cuando él fuera rey. Porque sabía que estaban apoyando a un valiente, a un guerrero, a un hombre de fe. Por eso es tan importante cómo nos presentamos o cómo nos ven que libramos las batallas. ¿Cómo te ven tus hijos? Tus reacciones cuando estás en medio de la tribulación. ¿Cómo te ve tu esposa? ¿Cómo te ve tu esposo? Aparte de demostrar su valentía, David también iba a demostrar su estrategia militar, su liderazgo y, por supuesto, su confianza en Dios.
Dependiendo, mi hermano, a lo que el Señor lo haya llamado, así también van a ser sus pruebas, su preparación y su dotación espiritual. ¿Sí? Porque cada misión necesita un perfil específico. ¿Sí? No perdamos el tiempo buscando en otro lado lo que no somos, lo que Dios no nos mandó a hacer. Abracen lo que el Señor le ha dado a usted. Desarrolle esos dones que Dios le ha dado. Si ya conoce su llamado, abrácelo. Si no, el Señor le va a ir indicando su camino. Abrace su dotación espiritual. Desarróllese cada día más en lo que Dios le ha dado y enfóquese en aquello que a usted le compete. Y así vamos a hacer nuestra parte. Volviendo a David, él enfrentaría a Goliat con las armas que el Señor le había enseñado a usar allá en el campo, ¿sí? Cuando andaba con las ovejas, cuando peleaba contra el oso, contra el león. Por eso es que dijo, esta armadura a mí no me va. Yo no puedo con esto, no estoy acostumbrado. ¿Sí? Mire qué hermoso el Señor. Hasta para librar las batallas, Dios nos da una estrategia específica a cada uno. ¿Sí? ¿Y por qué yo no puedo salir de esta prueba? Tengo tanto tiempo batallando con esta situación. Quizás estás usando el arma equivocada. Quizás estás usando el arma que le dio a tu compañera, a tu compañero, pero no es la que te va a funcionar a ti. Por eso hay que estar atentos en medio de la batalla a la indicación de Dios. Porque Él es el que va a dar la salida. Él es el que va a dar la estrategia. Y hay armas espirituales que son básicas, ¿verdad? Y que siempre debemos tenerlas presentes y son para todos. La oración, la alabanza, la intercesión, la declaración de la palabra, ¿sí? Pero como le digo, hay situaciones o hay batallas que van a tener un arma específica. Debemos estar dispuestos entonces a escuchar la dirección de Dios. David entonces pasó por infinidad de pruebas antes y después de ser rey. Sorteó envidias, persecuciones, incluso derrotas a causa del pecado. Sin embargo, podemos decir que David fue un hombre victorioso, porque su corazón se mantuvo tierno delante de Dios. Por eso la misericordia de Dios siempre estuvo con él. Y el Espíritu de Jehová, dice la palabra, estaba con él. Y está también con nosotros. Nosotros no estamos solos, mis hermanos, en medio de la prueba. ¿Sí? El mismo Espíritu que estuvo con David está con nosotros. No estamos solos. Podemos salir victoriosos. Podemos hacerlo. Entonces, nada es casualidad en nuestras vidas, mis hermanos. Todo lo que el Señor permite que pase va apuntando hacia el cumplimiento del propósito en nuestras vidas. Todo. Así que cuando estemos en medio de la batalla, recordemos lo que el Señor quiere hacer. Y eso nos va a dar fuerza para continuar de pie. Porque Dios, mi hermano, no ha terminado contigo. Por tanto, número 2, si usted está anotando, prepárate para recibir lo que Dios quiere darte.
¿Cuántos quieren recibir lo que Dios tiene para ustedes? Yo sí lo quiero. Y el primer paso para recibir es creer. Eso es lo primero. Si usted quiere recibir algo de Dios, debe creer. En Mateo 13:58 cuenta que Jesús, cuando llegó ahí, no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de las personas. Fíjese qué terrible que en nuestra vida el Señor diga: no, es que yo no le puedo dar lo que tengo para Él porque no me cree. No se lo puedo dar. No lo abraza. Esta promesa no la cree. Lo que yo he dicho que quiero hacer contigo, lo tienes que creer. Para entonces, hermanos, cuando le creemos a Dios o cuando no le creemos a Dios, es como si Él nos mandara un mensaje en un papelito. Lo leemos, sí, lo guardamos, no lo volvemos a ver. Qué terrible, cuando es súper importante, cuando tiene que ver con su visión de vida, cuando puede significar una puerta de bendición para su familia, cuando quizás sea la llave que le va a dar la victoria en esa batalla que está usted pasando. Por eso no deseche ni minimice nada que le llegue de parte de Dios, porque no son los tiempos, mi hermano, no son los tiempos para hacer eso. La incredulidad entonces incapacita para poder ver lo que el Señor está haciendo. Y como no vemos, no podemos dar pasos de fe. Es como si estuviéramos ciegos. Pero ¿qué tal cuando le creemos a Dios? Cuando decimos: gracias, Señor, por esa palabra, por lo que me hablaste hoy en esta mañana, a través del devocional, en el servicio, etcétera, etcétera. O lo que me dijo esa persona cuando me la encontré. Porque sabe, cuando nosotros andamos sensibles al Señor, todo podemos captar. Todo lo podemos captar. Y realmente así es como debemos andar. Pero se torna difícil por los afanes, por todo, pero sabe que no es imposible. No es imposible porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí? Y acuérdese que Él es el que nos pone alertas. Él es el que llama nuestra atención hacia algo. Mira, pon cuidado acá. ¿Sí? Hay que prepararnos entonces, mis hermanos. Hay que disponernos a dar esos pasos. Porque queremos ver, ¿verdad? Queremos ver lo que el Señor tiene para nosotros. Queremos disfrutar, queremos vivir en esa plenitud. Y al decir yo quiero prepararme, o cuando le decimos al Señor: Señor, yo quiero estar sensible, yo quiero estar atenta a lo que tú me quieras hablar, eso va a implicar, mis hermanos, una decisión personal, y por lo tanto involucra nuestra voluntad y nuestra obediencia. Y esas áreas, la voluntad, la obediencia, van a estar siendo pulidas todo el tiempo.
hasta el último día de nuestras vidas. ¿Sí? En Génesis 37 vamos a hablar un poquito acerca de la vida de José. Haciendo un recuento brevemente, José era un joven al cual su padre pues amaba mucho. Dice la palabra que Jacob lo tuvo en su vejez y para él era un hijo muy especial, muy amado, ¿sí? Muy apreciado. Le hizo una túnica de colores, le enseñaba incluso cosas que a sus otros hijos no le enseñaban, ¿sí? Acerca de agricultura, acerca de todo lo que en ese momento ellos era el sustento, ¿no? Entonces José estaba capacitado, vamos a decirlo, en esas áreas. Cuando nosotros leemos la vida de José y que éste llega a la casa de Faraón y de Potifar, que empiezan a ver que este muchacho tiene esa capacidad para que todo empiece a fructificar, ¿sí? Tiene que ver con todo lo que su padre le enseñó, ¿sí? Dios usa todo, una vez más nos damos cuenta aquí, ¿sí? Todo para cumplir el propósito, para acercarnos a esa misión que Él tiene. Entonces, desde muy joven, Dios le habló a José por medio de sueños y le dijo lo que quería hacer con él, ¿no? Aunque en ese momento José igual no entendía suficiente, pero su padre sí meditaba en eso, en los sueños que contaba José. Se quedaba meditando. Y mire, por eso es importante que nosotros tengamos presente lo que Dios nos ha dicho. Hay que anotar, ¿verdad? Y hay que tomarse un tiempo para meditar en eso que tenemos escrito, que Dios nos ha dicho. La preparación de José entonces para cumplir el propósito de Dios en su vida no fue fácil. No fue fácil porque sus hermanos pues le tenían envidia. Fue vendido, estuvo de esclavo allá en Egipto. Fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, fue encarcelado, pasó más de 2 años en la cárcel, pero dice la palabra que en todos estos procesos Dios estuvo con él y Dios le dio gracia ante las autoridades. Cuando Dios, hermanos, nos ha elegido y nosotros guardamos nuestro corazón delante del Señor, Dios va a estar con usted. Dios va a estar con usted, a pesar de lo que esté usted pasando en su vida, Dios va a estar con usted. ¿Sí? Todo eso que pasó él fue en preparación para llegar a ser el gobernador de Egipto. ¿Sí? La nación en ese momento más próspera e importante, ¿verdad?, de su época. Entonces, debemos aprender a ver lo que estamos viviendo desde la perspectiva del Señor, como les decía hace un momento. Y aunque en ocasiones sea difícil, pero Dios nos quiere enseñar algo, ¿sí? Dios nos quiere enseñar, Dios quiere pulir nuestro carácter, Dios quiere incluso confrontarnos, ¿sí? José nunca se quejó. Nunca le reclamó a Dios el porqué de su situación. Estando en la cárcel, tampoco dijo, aquí voy a terminar mis días. No lo dijo. ¿Sí? Por el contrario, siempre se mantuvo dócil a la voluntad de Dios. ¿Sabe? José, porque conocía a Dios, eso era su fortaleza. Sabía en quién estaba confiando. ¿Sí? Por eso es tan importante conocer al Señor, mis hermanos. Cuando usted tiene un amigo de mucha confianza y usted le pide algo, tiene esa certeza de que lo va a hacer, ¿verdad? Y puede tener paz porque usted confía plenamente en que así será. Así Dios quiere también que nosotros confiemos en Él. De esa manera. Yo sé que el Señor lo va a hacer. ¿Sí? Mi Dios lo ha declarado y yo le creo.
entonces vamos a poder experimentar lo que dice Romanos 8:28, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Si nuestra voluntad entonces está sujeta a la obediencia al Señor, esto nos va a abrir puertas como a José, ¿sí? Y van a venir promociones, y van a venir bendiciones, ¿sí? Reconocimientos, y no porque los andes buscando, sino porque Dios así trabaja, ¿sí? Porque todo es parte de un plan, ¿sí? Así que cuando el Señor le promueva, no olvide que es parte de un plan. No despeguemos nuestros pies del suelo, ¿sí? Porque no es para nuestra promoción, es para cumplir el propósito de Dios. Amén. Dios no da la espalda a los que le buscan. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me encontraréis cuando me busques de todo corazón. José, después de tantas cosas y momentos complicados, sale de la cárcel, interpreta los sueños a Faraón, llega a ser el gobernador, pero faltaba algo: la relación con su familia. ¿Sí? Ese era un área que todavía tenía que ser restaurada por el Señor. ¿Sí? Por eso es necesario, hermanos, si nosotros queremos que Dios continúe la obra en nuestra vida, debemos, punto número 3, permitir que nos restaure. No podemos vivir en la plenitud y el propósito de Dios sin permitir que el Señor nos restaure. Por eso es que cada día el Espíritu Santo obra en nosotros a favor de esta área, ¿sí? Porque para darnos las cosas nuevas tenemos que quitar lo viejo, ¿sí? Lo que no funciona, lo que ya no produce vida en nosotros. Porque hay cosas, mis hermanos, en nuestras vidas, quizá puedan ser hábitos, ideas, cosas, no sé, usted sabrá, que le estorban y que le quitan la energía, ¿sí? O sea, las ganas de levantarse incluso cada mañana, ¿sí? Pero esas cosas el Señor dice: quítalas ya, porque yo te voy a dar algo nuevo, ¿sí? Y esto te está estorbando para que tú puedas recibir lo que yo tengo para ti, ¿sí? Esto que te está robando la paz, quítalo, arráncalo, ¿sí? Porque yo voy a poner cosas mejores. Y cuando Dios, mis hermanos, planta algo nuevo, ¿sí? Cuando Dios planta algo nuevo, el fruto es para bendición, porque ha sido plantado por el Señor, ¿sí? ¿Han escuchado el dicho que dice renovarse o morir? Es bastante común, ¿verdad? Conocido por todos. Y mire, para el águila esto es literal, ¿sí? El águila se tiene que renovar su plumaje, sus garras, su pico, o si no, se muere. Porque sus armas de cacería están atrofiadas ya con el paso del tiempo, ¿sí? El pico ya no puede tampoco tomar la presa, ¿sí? Sus alas se han vuelto pesadas, su plumaje se ha puesto grueso, entonces no puede volar fácilmente. Entonces, si no se muere porque se lo come un depredador, porque ya no vuela a tiempo, se va a morir porque ya no puede comer, ¿sí? Entonces no le queda de otra más que renovarse, ¿sí? Si quiere seguir viviendo, tiene que renovarse, ¿sí? Si queremos que el Señor siga obrando en nuestra vida, debemos permitir que Él nos restaure. Que restaure aquellas áreas que están dañadas,
¿sí? Que están destruidas, que están derribadas, por la situación que sea. Pero si usted sabe que Dios necesita hacer ahí una restauración, entréguele esa área. Entréguele esa área. ¿Sí? No se la está dando a un extraño. Está entregando esa área a aquel que lo formó. Aquel que cada día está esperando por usted. Entonces, ¿usted cree que no lo tratará con amor? Aun cuando sea confrontado, va a ser con amor. ¿Cuántos han sido confrontados aquí con amor? Y aquí seguimos. ¿Sí? Por su misericordia, por su gracia y por su amor. Le voy a leer acerca de la renovación del águila. Dice, el águila es el ave con mayor longevidad de su especie y llega a vivir hasta 70 años. Pero para llegar a esta edad, a los 40 años, deberá tomar una seria y difícil decisión. A las 4 décadas de vida, sus uñas se vuelven apretadas y flexibles, sin conseguir tomar a sus presas con las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su pecho y sus alas envejecen y se tornan pesadas y de plumas gruesas. Volar se le hace ya muy difícil. Entonces el águila tiene solamente 2 alternativas: morir o enfrentar su doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón en donde no tenga la necesidad de volar. Después, al encontrarse ya en este lugar, el águila comenzará a golpear con su pico la pared hasta que consiga arrancarlo. Luego de hacer esto, esperará el crecimiento de un nuevo pico con el que desprenderá una de sus uñas talones. Y cuando los nuevos talones comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Finalmente, después de 5 meses muy duros, sale para el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida. ¡Wow! Yo me sorprendí. Entonces, en nuestra vida, mis hermanos, miren, la renovación empieza por dentro. ¿Sí? La renovación, la restauración, el Señor la hace por dentro. Porque de nada nos sirve, ¿verdad?, renovarnos por fuera y quedar iguales por dentro. Si dejamos áreas entonces de nuestra vida en ruinas, sin renovar, tarde o temprano se va a reflejar. Lo mismo pasa cuando hacemos lo contrario. Cuando nos dejamos renovar por Dios, restaurar por el Señor, eso también se va a reflejar. ¿Sí? Su mirada va a ser otra, sus actitudes van a ser otras, porque usted está siendo restaurado desde su interior y entonces se refleja. ¿Sí? Por eso necesitamos colaborar con el Espíritu Santo y no aferrarnos, ¿sí? No aferrarnos a algo que solamente impida el avance y crecimiento en nuestra vida. No aferrarnos a cosas que nos van a restar fuerza o que opaquen nuestra visión. Imagínense si José se hubiera aferrado a la venganza contra sus hermanos. ¿Qué hubiera pasado? Ahora José era un hombre muy poderoso. Fácilmente hubiera podido cobrar venganza. Sí. Pero si hubiera hecho eso, el propósito de su vida no se hubiera cumplido. El corazón de José había sido preparado para perdonar.
Así que en un proceso de renovación, mis hermanos, de restauración, el Señor nos va a pedir que hagamos algo que quizá nos hayamos estado resistiendo por mucho tiempo, como puede ser perdonar. ¿Sí? Pero si usted quiere ver el resultado de esa restauración en su vida, usted tiene que hacerlo. De otra manera no lo va a ver. ¿Sí? Porque no vamos a estar permitiendo que el Señor obre en esa área. ¿Sí? La vamos a seguir. Esto yo aquí lo quiero seguir cargando, ¿verdad? Dice Génesis 45, hablando de cuando José miró a sus hermanos, y dice que la palabra que él lloró tan fuerte, estaban nada más ellos, sus hermanos y José, y les dijo: yo soy José, yo soy aquel, les recordó, yo soy aquel al que ustedes vendieron. ¿Sí? Los hermanos de pronto no entendieron, o sea, se quedaron así como en shock. ¿Cómo que este hombre tan poderoso es José? ¿Sí? Ya después, cuando ya les pasó el susto, ya reaccionaron y bueno, ahí se dio el perdón, ¿verdad? Y dice, las palabras de José son tan certeras en lo que él dice, porque él entendió al final de cuentas, al final de todo lo que pasó, él entendió que todo había sido un propósito. Dice: porque Dios, dice, me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, les dice José a sus hermanos, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre del faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. José había entendido el propósito. ¿Sí? Y fíjense, todo lo que tuvo que pasar para entenderlo. Entonces, no nos desesperemos en el proceso, sino que seamos dóciles al trato del Señor, para poder decir un día: yo sé por qué Dios lo hizo. Sí. Ahora entiendo por qué el Señor me permitió pasar por esto. Sí. Y mire, el enemigo no quiere que entendamos. ¿Sí? El enemigo mucho menos quiere que vivamos el propósito de Dios, ¿verdad? No quiere que nos levantemos, no quiere que colaboremos con el Espíritu Santo, ¿sabe? Porque el fruto de la restauración es poderoso. Por eso no quiere que entregues esa área, ¿sí? Porque ahí todavía te tiene atado. Porque el día que tú entregues esa área al Señor, ese día viene tu liberación. Ese día se va tu depresión. Ese día los pensamientos que te atormentan ya no van a estar ahí. Ya no le vas a dar ningún arma al enemigo para que te tenga atado. Por eso es que no quiere que le entregues áreas al Señor para que te restaure. ¿Sí? Porque el fruto de la restauración es poderoso. Entonces, cuando usted se empieza a levantar, el enemigo empieza a temblar, porque usted le está creyendo a Dios. El enemigo empieza así como que, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Ya no le puedo quitar el sueño, ¿sí? Ya no le puedo robar la paz. Ahora está declarando la palabra, ahora le está creyendo a Dios. La veo más firme, lo veo más firme. Está sirviendo, está abrazando su llamado. Se le escapamos de las manos. Todos los argumentos del enemigo, mis hermanos, caen a tierra ante el poder de la restauración del Señor.
Porque cuando Dios restaura algo, Él lo hace bien. Sí. Él usa lo mejor para que esa área quede sana. Entonces, una iglesia restaurada es poderosa. Una iglesia restaurada cumplirá los propósitos, mis hermanos. Cumplirá los propósitos de Dios en la tierra, porque es fuerte y porque tiene visión. Amén. Póngase de pie en esta noche. Gracias, Señor. Vale la pena, mis hermanos, dejar que el Espíritu Santo nos limpie. Vale la pena permitir que nos quite todo aquello que nos estorba. Vale la pena ser transformados, ser renovados día con día, aunque en ocasiones duela. Pero no pierda de vista que siempre va a valer la pena. ¿Sí? Vale la pena someter nuestra voluntad a la obediencia al Padre. Pues ahora sabemos que todo va a obrar para bien y que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. ¿Sí? Vale la pena creerle a Dios por encima de cualquier circunstancia, por encima de la crítica, por encima del desaliento, por encima de cualquier problema. Vale la pena creerle primero a Él. No te desanimes, iglesia. No te desanimes en el proceso. Porque Dios no ha terminado contigo, no ha terminado conmigo. Podemos estar confiados en que el Señor seguirá obrando día tras día, si usted y yo lo permitimos. Nada de lo que ha pasado en tu vida ha sido casualidad. Todo ha tenido un propósito. Todo ha tenido un propósito eterno. Porque el Señor, mis hermanos, no hace cosas solo porque sí. Todo tiene una razón y un porqué. Y cuando se trata de nuestra vida, el Señor tiene sumo cuidado, porque ha depositado en nosotros su Espíritu Santo. No somos cualquier persona. Somos agentes de bendición, agentes de restauración, agentes de liberación, porque Dios lo ha hecho primero con nosotros. Es tiempo de abrazar lo que el Señor te ha dicho. Gracias, Padre. Gracias porque tú sigues obrando en nosotros y lo harás hasta el último día de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en cada proceso podemos confiar que tu mano de poder, que tu corazón de Padre nos guiará por el mejor camino. Abre nuestros oídos, Señor, para poder escuchar tu dirección,
para poder tomar esas armas, esas estrategias en medio de la batalla, Señor. Porque tú no nos quieres caídos. Porque tú nos has llamado ejército valiente. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por obrar, Señor, cada día en nosotros. Bendito eres tú, mi Señor. Aquí estamos.